Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2 y en esta ocasión vamos a presentar el método numérico Gauss-Seidel aplicado a un algoritmo paralelo. El algoritmo que se va a convertir de versión iterativa a versión paralela va a ser la lógica de Gauss-Seidel. ¿Qué es este método numérico? Básicamente su funcionalidad es resolver o encontrar los sistemas de ecuaciones lineales de una matriz. Mis compañeros son Karen Bástida, su servidor Aldo Gómez y Jorge Salgado. Vamos a empezar primero con qué es OpenMP. OpenMP es una API para la programación en multiprocesos. Básicamente la lógica que emplea es la memoria compartida y este puede ser aplicado en múltiples formas de la programación paralela, como lo es en los programas C++, en C y también en Fortran. En este caso, OpenMP utiliza directivas que básicamente son las formas en las que se pueden explicar o ordenarle, mejor dicho, al algoritmo, como paralelizarlo. Para ello, una de las bibliotecas más importantes que se usa es omp.h. La razón principal por la que nosotros implementamos este algoritmo en el lenguaje C++ es porque básicamente la facilidad con la que se puede manejar la biblioteca open.h es demasiado sencilla, por lo que enseguida mi compañero Jorge les va a explicar cuáles son sus directivas y cómo es que se usaron. Pragma y sus directivas. Lo que están viendo en pantalla ahorita son algunas de las directivas que cuenta Pragma, específicamente de la biblioteca omp.h. Al nosotros escribir Pragma omp parallel, estamos especificando que se va a utilizar la implementación paralela de las diferentes cosas que pongamos después. Por ejemplo, aquí Pragma omp parallel for, estamos especificando que Pragma va a utilizar junto con la biblioteca omp de manera paralela un ciclo for. Aquí, en las definiciones, tenemos que omp-num-threads12 estamos especificando con esto que vamos a utilizar 12 hilos de nuestra computadora. Recordemos que normalmente un núcleo de nuestra computadora contiene 2 hilos, entonces si tu computadora tiene 4 núcleos, va a tener por defecto 8 hilos. Y la parte de define omp-dynamic igual a falso, significa que no va a cambiar el número de hilos durante la ejecución del programa. Entonces, si tú ya definiste previamente que van a ser 12 hilos, durante toda la ejecución siempre van a ser 12 hilos. Ahora, yéndonos al código, que hay diferentes directivas que utiliza Pragma, vamos a ver las siguientes. Como por ejemplo, ahorita estamos en CodeLogs, en un header que se llama matriz.h, y utilizamos pragma no wait. No wait es básicamente que no se va a esperar. Por ejemplo, en este ciclo for podemos observar que a nosotros poner antes pragma no wait es que no va a esperar. Por ejemplo, ve un ciclo for con no wait, va a empezar a ejecutarlo, y si llega a haber otro no wait en algún otro ciclo for, lo va a ejecutar también. No va a esperar a que el ciclo for que tiene el no wait termine para empezar el otro, sino que empieza con este, sigue leyendo todo el resto del programa, ve otro pragma no wait de algún otro ciclo for y lo sigue ejecutando. Y aquí, por ejemplo, podemos verlo a más detalle. Pragma omp parallel for, que estamos utilizando la biblioteca omp de manera paralela para el ciclo for, y como ya definimos previamente que podemos utilizar 12 hilos y como no va a cambiar nunca, y utilizamos nuevamente la directiva pragma no wait, entonces empieza con el ciclo for, continúa, sigue leyendo todo esto. Ya empezó a ejecutar el ciclo for, después vuelve a leer estas directivas, pragma omp parallel for y pragma no wait. Entonces, como hay otro no wait aquí, entonces ya empezó con este, lee otro no wait, entonces vuelve a empezar con este, aunque no haya terminado este ciclo for todavía, sino que ya se está realizando este ciclo for, y como sigue ejecutando el programa, ahora se realiza este otro ciclo for, y así mientras sigan estando estas directivas de pragma no wait. Y especificando parallel for, que es que se va a ejecutar el for, que es este ciclo, de manera paralela utilizando la biblioteca omp.h. Vamos a especificar un poquito de cómo funciona OpenMP. Mi compañera Karen va a hablar un poquito más sobre el modelo fork join, que es cómo funciona OpenMP. Ok, como lo mencionó mi compañero Jorge, para poder paralelizar un programa debe hacerse de forma explícita, es decir, que todos los programadores debemos analizar e identificar en qué partes del programa o de nuestro problema se pueden realizar de forma concurrente y cuáles de forma paralela. Por tanto, se usa un conjunto de hilos que nos pueden ayudar con estas situaciones. OpenMP trabaja con una arquitectura llamada fork join. Esta arquitectura establece que hay un hilo principal o máster y ese hilo genera otro número de hilos que se utilizarán para la solución en paralelo.
y después se van a unir y van a volver a tener, y se va a volver a tener solo el hilo o proceso principal. Nosotros como programadores especificamos en qué partes del programa se requiere ese número de hilos. Por eso en el código, como lo mostró mi compañero Jorge, se especifica en dónde se va a utilizar el pragma o OMP parallel, que en este caso en nuestro código es en los for. Para eso funciona la arquitectura fork join. En este caso, al principio de nuestro diagrama se puede observar el hilo maestro o el hilo principal. Después de eso se separan en varios hilos, como podemos verlo en A, B y C, y ellos van a hacer ciertas acciones. Cuando éstas se terminen, se van a volver a unir en el hilo principal de nuevo, y a eso se le llama fork join. Esto sucederá el número de veces que sea necesario y que se especifique el programa hasta que se termine el proceso. Ahora nuestro compañero Aldo va a explicar nuestro programa y nuestro algoritmo, qué hace y para qué funciona. Y bueno, así como dijo mi compañera, antes de pasar al código de lleno y explicar un poco cómo es que funciona, hay que ver la lógica desde estas presentaciones. Hay que recordar que el algoritmo de Gauss-Seidel es un método numérico, por lo tanto se puede aplicar también a la programación. Tenemos su versión iterativa y su versión secuencial, cómo se efectúa de forma manual. Para esto vamos a tener una matriz de orden de 3×3 y vamos a tener un vector b y x. ¿Vale? Entonces, el vector X básicamente es una adivinanza para poder resolver este método. Nosotros podemos darle los valores que nosotros queramos, porque recordemos que un método numérico no se obtienen los valores de las raíces reales, sino es una aproximación muy cercana. Y bueno, partiendo de esta adivinanza, ¿cómo es que sabemos que ya llegamos a la raíz real o a la raíz aproximada? Bueno, pues para esto tenemos la variable epsilon, que es 0.001. Y para ello, el vector nuevo que vamos a obtener, que se va a sobreescribir en x, se le va a restar al vector actual. Entonces, si al momento de efectuar la resta esto es menor o igual que 0.001, significa que llegamos a la solución aproximada. Es muy importante recalcar que el algoritmo de Gauss-Seidel, la matriz diagonal siempre tiene que ser mayor. Es decir, que siempre los números tienen que ser mayores de los que están en su renglón. Esto se debe a que si no es así, nuestra matriz no va a converger, por lo tanto no va a funcionar este método. Y como pueden observar, en este caso en la matriz A, nuestra matriz es diagonalmente superior. Entonces, más abajo tenemos la primera imagen, que es que si nosotros aplicamos esta fórmula, que es obtenida tanto de la matriz que se tiene, así como de los vectores adivinanza, vamos a utilizar la primera iteración. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, para no entrar mucho en detalle, vamos a usar todos los vectores que se mencionaron anteriormente y vamos a obtener el nuevo valor de la matriz, del vector x. En este caso, x1 va a valer 0.25. Y esta misma fórmula se va a seguir aplicando para los siguientes renglones de la matriz. Es decir, se toma un renglón y se obtiene su vector solución. Se toma el siguiente vector y así sucesivamente hasta que terminemos el orden de la matriz. Como pueden ver en la presentación, para la iteración K0, pues como se dijo, el primer valor de x1 es 0.25, el valor de x2 es menos 1.3 y el valor de x3 es 2.3. Ya como acabamos con todos los renglones de la matriz, pues podemos obtener nuestro siguiente vector. Entonces, ahora al efectuar el valor del vector actual que obtuvimos con el que era el vector adivinanza, nos damos cuenta que no es menor ni igual que el valor de epsilon. Por lo tanto, se va a seguir a la siguiente iteración. En este caso, volvemos a aplicar la misma fórmula que se mencionó con anterioridad, calculamos los nuevos valores de x1, x2 y x3 y ya una vez obtenidos estos valores, se los restamos al vector x, que es de nuestra primera iteración. Si pueden observar en la parte de abajo, se puede ver una tabla de cuántas iteraciones se tienen que hacer hasta que nos demos un aproximado a la raíz real. En este caso se pueden ver que son 7 iteraciones y por lo tanto esa sería la aproximación o el resultado de la matriz. Y bueno, ¿por qué nos interesa resolver este algoritmo? Pues básicamente las matrices se encuentran en todos lados, tanto en circuitos eléctricos como procesamiento digital de señales, se ocupan. Sin embargo, cuando tenemos matrices que son mayor de orden 3, pues son difíciles de calcular de forma manual. Por lo tanto, es interesante ver este algoritmo, su funcionalidad, cuando se trata en matrices de orden n. Y bueno, ya sabiendo un poco a priori la lógica del algoritmo, que de forma manual,
Y ahora vamos a seguir con la explicación del código. Nuestro proyecto se conforma de 3 archivos. Uno que contiene el código principal, que va a importar los otros 2 archivos que son bibliotecas. Cada una de estas bibliotecas contienen métodos y funciones que vamos a necesitar para el funcionamiento correcto de nuestro algoritmo de Gauss-Seidel. Vamos a comenzar explicando el funcionamiento del código principal. Nuestro código principal, como ya lo mencioné, importa la biblioteca methods.h que vamos a explicar más adelante. Este código también tiene el método main, en donde existen algunos llamados a funciones. Primero está el método compare methods. El primer número que se le pasa como parámetro es el orden de matriz con el que va a comenzar el programa. Después, en cuánto va a aumentar el orden de la matriz en cada iteración. El último número se refiere a la cantidad de pruebas que se van a hacer en cada orden de la matriz. En las líneas 8 y 9 se comparan los dos códigos, los resultados de los dos códigos, el secuencial y el paralelo. Esto se hace llamando a la función. En la línea 11 se comienza el proceso con varios hilos por medio del método start y así se comienza la comparación de todas las matrices. Y ya ahora que explicamos el método principal, vamos a seguir con el de matrix.h. Y bueno, a grandes rasgos se puede ver en el código que se está implementando varias bibliotecas que se necesitan, como es la de números aleatorios, la de matrix.h, entre otras, ¿no? También es muy importante destacar estas dos líneas de código, que es la 25 y la 26, debido a que en este caso num of threads lo que hace es especificar que si tú nada más le vas a poner 1, significa que en todo el programa donde se encuentre la directiva pragma va a utilizar solo un hilo. Esto nos asegura de que no varíe la cantidad de hilos mientras se está ejecutando. Y Dynamic, pues hay que acordarse muy bien que es, como lo mencionó mi compañero Jorge, que cuando se corre el programa ya no se puedan modificar en tiempo de ejecución los hilos que se usan. Más abajo tenemos las utilidades que se usan en nuestros métodos secuencial y paralelo, como lo es reset, como lo es show, porque estos, digamos, como utilidades pueden resetear la matriz, mostrarla, entre otras funcionalidades. Al igual hay que recordar que para no desperdiciar memoria se está usando memoria dinámica, que es utilizando malloc y tanto para las matrices, así como para los vectores que necesitamos. Es muy importante también recordar que se tienen que liberar estos espacios de memoria para que no se quede ahí mientras esté ejecutando el proyecto. Entonces, con el método matrix también se crea una matriz que es diagonal, y más abajo tenemos también el método alloc, que lo que hace es básicamente, pues igual, calcular la memoria que se va a utilizar para la diagonal de ese vector. Recordemos que anteriormente comenté que la matriz tiene que ser forzosamente diagonal, sino en este caso el método no funcionaba. Para ello se implementa la idea de que el algoritmo se ajusta a que todo ese renglón, la matriz diagonal, debe ser mayor. En el método values también lo que se hace es llenar la matriz con números aleatorios. En este caso, con números aleatorios es porque necesitamos checar o nos interesa ver el rendimiento que tiene en nuestras computadoras. Para ello también se utiliza la directiva pragma y paralelizamos el ciclo-for que tiene. Y bueno, más adelante vamos a checar las comparativas que hay entre los procesadores Ryzen e Intel para checar el rendimiento que tiene cada uno en computadoras y así poder determinar qué es lo que sucede y cuál es mucho mejor para este programa. Y ya para finalizar vamos con la biblioteca methods.h. En methods.h también se importan diferentes bibliotecas, como lo es omp.h, que ya vimos para qué funciona, la de matrix.h, que la vimos anteriormente, la librería estándar, que como ya sabemos, funciona para utilizar memoria dinámica y para otras cosas. En cada uno de estos programas, en cada uno de estos headers, tanto methods como matriz.h, se utiliza la definición de omp numthreads, ya sea con 1, con 4, con 8, con 12, que esas fueron las pruebas que realizamos posteriormente que van a ver. Y esta es lo más importante de todo lo que se importa y lo que se define. Y también aquí, otras que también es muy importante, es definir el error máximo, que lo tenemos definido como 0.001, que como vimos recordando el algoritmo anterior, aquí tomamos como epsilon con un error de 0.001. Entonces, inclusive en el algoritmo que estamos haciendo ya en código, estamos considerando un error menor, por lo que nuestro algoritmo aplicado de manera en código
va a ser muchísimo más preciso que aplicado como lo vimos anteriormente con este algoritmo de manera manual. Porque aquí epsilon lo definimos con .001 y en el código como .0001. Entonces le agregamos un decimal más. ¿Para qué? Para hacer que el error máximo sea todavía menor. Y al hacerlo menor estamos haciendo que nuestro algoritmo sea más preciso. Y aquí en el número de iteraciones es la cantidad máxima de iteraciones. Este número lo podemos cambiar más abajo en el programa, ya que con un if podemos determinar cuántas iteraciones queremos que se haga o hasta qué número queremos que termine. La clase compareMethods nos sirve para que recibamos los dos diferentes métodos, tanto el secuencial como el paralelo, y podamos hacer las diferentes iteraciones y poder comparar tanto en tiempo como en rendimiento cómo se comporta uno a diferencia de otro. Y aquí dentro de la misma clase compareMethods tenemos el método start, que es donde les había dicho que podemos cambiar cómo es que se comporta la matriz y cómo es que se comporta el programa y hasta dónde va a terminar. Aquí, por ejemplo, nosotros determinamos ya para las últimas pruebas que realizamos del programa que si i es igual a 10.201 va a terminar el programa. Ya que anteriormente habíamos definido que iba a ser de 10.000, ahora aquí es cuando definimos que va a terminar el programa cuando llegue a la iteración de 10.201. Esto fue para las pruebas de rendimiento en cada una de nuestras computadoras y cuando llegue este número se va a terminar el programa de hacer las comparaciones con el secuencial al paralelo. Y ahora vamos a comenzar con la clase de Seidel Sequential, que es el mismo algoritmo de Seidel de manera secuencial, que básicamente de manera secuencial es como lo vimos de manera manual. Cuenta también con varios métodos, como es el método solve, que recibe la matriz y recibe el resultado. Se realizan una serie de operaciones y algo que pueden notar aquí es que en el método, en la clase Seidel Sequential, en ningún lado van a encontrar ninguna directiva de pragma. ¿Por qué? Porque pragma, como ya explicamos anteriormente, nos va a servir para implementar OpenMP y OpenMP es para métodos paralelos. Entonces, como Seidel Sequential es, como su nombre lo dice, secuencial, en ningún momento vamos a utilizar la directiva de pragma para hacer uso de ella en ninguna parte tanto de la clase como de ningún método dentro de la clase. Pero ya entrando a la clase de Seidel Parallel, también tenemos igual nuestro método solve, que también recibe los mismos parámetros, tanto la matriz como el resultado, pero aquí, a diferencia del secuencial, sí vamos a poder ver el uso de las directivas de pragma, como son la de OpenMP Parallel for y como son pragma nowait, que como ya hemos explicado, el nowait continúa a pesar de que no haya terminado este ciclo, y si lo vuelve a ver, continúa. ¿Esto qué hace? Esto hace que, a diferencia del anterior, los ciclos for, si se dan cuenta, empieza con este ciclo for, y hasta que no termine, va a continuar con los demás. Y esta empieza con este ciclo for, y como tenemos el nowait, se vuelve a encontrar con otro nowait, entonces empieza, pero sigue ejecutando este, se va a un hilo, después comienza con este, lo sigue ejecutando, pero ya en otro hilo, comienza con este, lo sigue ejecutando y ya en otro hilo, y eso hace que se vuelva muchísimo más rápido ejecutar el método de Seidel Parallel a el método de Seidel Sequential. Y así terminaría a grandes rasgos nuestro código. Para la parte de la evaluación de paralelo versus secuencial, que ya vimos que se ve muy bonito en papel y muy bonito en el código, pero en verdad funciona y en verdad en este algoritmo sí es paralelizable o no. Y si vale la pena paralelizarlo o con ser secuencial es más que suficiente. Como Gauss-Seidel se especifica para matrices de orden n, entonces diríamos si tenemos una matriz de orden n, pues es mejor paralelizar todos los procesos, porque así la cantidad de n se divide entre los diferentes hilos y se haría muchísimo más rápido. Pero vamos a verlo ya en código con una prueba real. Para esto vamos a hacer esta misma prueba, vamos a comparar los métodos tanto secuencial como el paralelo con esta entrada 1, 205, que ya explicamos cuáles eran. El 1 es el orden de la matriz, 200 es cómo va a incrementar este orden de la matriz, y el 5 es la cantidad de pruebas para el mismo tamaño de la matriz, que van a ser 5 pruebas por cada matriz. Entonces vamos ahora a irnos a methods y vamos a especificar con qué cantidad de hilos. Por ejemplo, OMP número de hilos, vamos a ponerle que lo vamos a hacer con un hilo, y en la matriz también tenemos que especificar lo mismo. Si aquí ponemos 2 y en el otro ponemos 1, pueden causar errores y puede que las pruebas no sean totalmente fidedignas, ya que lo que se manda a llamar con methods.h o los métodos de methods.h se van a ejecutar con un hilo, mientras que los de matrix.h se van a ejecutar con 2 hilos. Entonces vamos a ponerle 1 en los dos. Guardamos los cambios en matrix y en methods y ahora sí lo compilamos y ejecutamos. Y aquí, como pueden ver, esto se va a tardar demasiado. Vamos a avanzar en el tiempo para que vean cómo es que termina. Si se dan cuenta, en esta primera tabla del lado izquierdo es el orden de la matriz, que sería 1, 201, 401,
601, 801, 1001, que es como pusimos que empezaba en 1. Entonces el primero es 1, después 200 es que se va a ir incrementando el orden en 200. Por eso 1 más 200, 201, más 200, 401, más 200, 601. Y ahora 5 es la cantidad de pruebas. Lo va a hacer 5 veces para poder determinar el tiempo que se va a tardar en resolverla. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta otra tabla de acá y en esta otra hay grandes diferencias. ¿Cuál es el número más chico y cuál es el número más grande? En nuestra terminal, en los resultados, el número 1 significa el orden de la matriz. Las siguientes columnas son para el método o algoritmos paralelo y secuencial respectivamente. El algoritmo paralelo, como podemos ver, tarda menos tiempo, ya que de eso se trata, de poder optimizar el tiempo de ejecución de nuestro programa. Entonces, en el orden de las matrices se va aumentando de 200, como ya lo habíamos mencionado, y en este caso, por ejemplo, en el orden de matriz 4801, en el tiempo dice 662, se refiere a milisegundos. Entonces, en la matriz con orden 4801 tardaría 662.20 milisegundos en el método paralelo, mientras que en el secuencial tardaría 2364.67 milisegundos en el secuencial. Entonces, aquí ya voy a parar el programa porque apenas vamos en el 5000 y ya llevamos aquí esperando bastante tiempo. Y esto no va a terminar hasta que, ¿qué? Pues lo que habíamos puesto aquí, el orden de la matriz llegue a ser 10.201. Entonces ya vamos a cerrarlo y ya cuando llegue a este momento va a decir el programa ha terminado exitosamente. Una vez ya habiendo especificado todo lo que vimos del programa, vamos a ver qué tipo de paralelismo tiene el programa y cuál implementa. Si ustedes ya estudiaron suficiente de paralelismo, con todo lo que dijimos ya podrían ustedes determinar qué tipo de paralelismo es el que implementa este algoritmo. Pero si no, ahorita se los explicamos rápido. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de paralelismo y el que implementa nuestro algoritmo es el paralelismo algorítmico. ¿Por qué? Básicamente, a grandes rasgos, el paralelismo algorítmico se basa en la paralelización de tareas independientes que ejecutan secciones del algoritmo. Se relaciona con el modelo de flujo de datos, ya que el procesamiento se conduce a partir de la disponibilidad de los datos, ignorando el orden de las instrucciones. Y eso se puede ver en nuestro código en las siguientes líneas. Más que nada en estas partes que es donde se aplica el paralelismo en los ciclos for. ¿Por qué? Porque el paralelismo algorítmico podemos dividir el ciclo for de que empezamos aquí con el no wait, seguimos con el otro y seguimos al final con el otro al mismo tiempo. Entonces estamos dividiendo el mismo ciclo for a diferentes hilos y por ende vamos a terminar muchísimo más rápido. Y bueno, como resultado tenemos varios tipos de paralelismo de instrucción y el de nuestro ejemplo específicamente es el dependencia de salida. Hay que recordar que el dependencia de salida ejecuta operaciones que se guardan en un mismo valor o se almacenan. ¿Cómo lo podemos ver esto aplicado a nuestro algoritmo de Gauss-Seidel? Bueno, pues supongamos que cada hilo resuelve cada renglón de nuestra matriz original. Entonces, el resultado de esa matriz, que es aplicando la fórmula que se vio en las diapositivas de cómo se resolvió de forma manual, ese resultado va a conformar uno de los tantos que se tienen en el vector. Es decir, ese resultado se va a conformar a toda la matriz, ahora sí que a todo nuestro vector, pues. Entonces, podemos ver que se aplican diferentes datos o diferentes flujos de datos en nuestra matriz, pero todo esto va a conformar a un solo resultado. Y bueno, como ya sabemos, tenemos diferentes paralelismos a nivel de instrucción. En nuestro caso, en nuestro proyecto, utiliza el paralelismo a nivel de dependencia de salida. Recordemos que este es que si dos tareas diferentes utilizan el mismo registro, pues este va a conformar un resultado a almacenar. Y vamos a verlo en el código. Ya una vez en nuestro código, pues podemos observar que se utiliza la lógica y específicamente en la línea 262 es la fórmula que se aplica para resolver cada renglón de la matriz. Podemos decir básicamente que en el programa paralelo, cada hilo que se utiliza va a resolver cada renglón de esta matriz, por lo que nos va a arrojar un resultado. Y ese resultado va a conformar a todo nuestro vector X, que igualmente se vio en la iteración, o bueno, en la forma manual de la iteración de este algoritmo. Aquí, aplicando la definición de dependencia de salida, podemos apreciar de una mejor manera que tanto este ciclo for
que utiliza, como ya venimos diciendo desde hace rato, pragma no wait, que no va a esperar, pero como la definición de dependencia de salida es si dos tareas diferentes utilizan el mismo registro o valor para almacenar un resultado, entonces la operación para resolver la parte de la matriz se almacena en el arreglo xk en el índice i. Y este es un ciclo for totalmente diferente. Pero vemos aquí otra vez la directiva pragma no wait, que este es otro ciclo for distinto, pero también utiliza el mismo arreglo xk en el índice i para almacenar nuevamente este resultado. Por ende, tanto este ciclo for como este otro ciclo for de aquí abajo utilizan el mismo arreglo que se llama xk en el índice i y xk en el índice i para almacenar su resultado, y por ende podemos concluir que es el paralelismo a nivel de instrucción de dependencia de salida. Ahorita mi compañera Karen va a explicar el balance de carga. El balance de carga se refiere a la manera de repartir el total de las tareas a realizar en nuestro programa entre el total de los procesadores disponibles, o en este caso los procesadores que nosotros vamos a definir. En nuestro programa es un balance de carga estático, ya que la asignación de esos procesadores y de esas acciones a realizar viene antes o previa a la ejecución del programa, a diferencia de un balance de carga dinámico en donde se define incluso al momento de la ejecución del programa. Ahora lo veremos aplicado en el programa. El balance de carga estático lo podemos observar en la línea 39, en la que declaramos o especificamos que se va a estar usando un hilo. Entonces, las asignaciones de acciones se van a hacer antes o previas a las acciones que va a realizar el programa con los ciclos for. Ya que se está definiendo, en este caso vamos a usar un hilo o se puede cambiar a la cantidad de hilos que nuestro procesador sea capaz de ejecutar. Ahora nuestro compañero Aldo va a hablarnos sobre las formas de comunicación. Las formas de comunicación básicamente son los procesos en los que se comunican entre sí para poder determinar los resultados. En este caso, una forma de comunicación sería el proceso cooperativo aplicado en nuestro programa. ¿Por qué un proceso cooperativo? Bueno, recordemos que su definición parte de que se tienen que cooperar varios procesos para poder llegar a un resultado en común. En este caso, se requiere alguna forma de sincronización para que estos no puedan repetir el mismo resultado. Aplicado en el código, se podría ver en la línea 262, calculamos el resultado o el valor de la fórmula aplicada en ese renglón específico. Por lo tanto, nuestros hilos tienen que estar altamente sincronizados de forma de que al momento de obtener un resultado de ese renglón, no llegue otro hilo y lo vuelva a calcular, sino que necesita avanzar este tipo de instrucciones de forma que no se puedan repetir los mismos resultados. Esto también se puede ver con la directiva pragma no wait, que es que cuando se finaliza el ciclo for, los hilos que ya acabaron o ya calcularon su resultado, pues se siguen al siguiente, no se quedan ahí esperando. Y bueno, ya una vez comentado esto, nuestra compañera Karen nos va a explicar un poco acerca de las diferencias entre los procesadores que se utilizaron. Las diferencias en nuestros procesadores fueron significativas, ya que usamos dos tipos de procesador. Usamos de la marca Intel y AMD con Ryzen para hacer las pruebas. A pesar de tener mejores características, el procesador Intel, se vieron mejores resultados con AMD. Esto se debe a que suelen tener un mayor número de núcleos y subprocesos para aumentar el rendimiento de varios núcleos. Esto pues resulta bastante útil cuando se quiere realizar múltiples tareas y se ejecutan acciones al mismo tiempo, ¿no? En este caso, el paralelismo es perfecto para un procesador de este tipo. Los procesadores Intel generalmente tienen mejor velocidad de frecuencia y rendimiento cuando se trata de un solo núcleo. Esto se ve reflejado también en nuestros resultados. En este caso, nosotros comparamos un Intel Core i5 de 2 núcleos y 4 hilos, un Intel Core i7 de 6 núcleos y 12 hilos, con un Ryzen 7 de 4 núcleos y 8 hilos. A pesar de el Intel Core i7 tener más hilos, se vieron mejores resultados en Ryzen 7, por lo mismo de la cuestión de el rendimiento con varios núcleos. Las métricas de desempeño sirven para comparar la versión secuencial de la versión paralela de cualquier algoritmo.
Esto nos va a ayudar a decidir si vale la pena o no implementar un algoritmo paralelo. La primera métrica de desempeño de la que hablaremos es speedup. Es una relación del tiempo de ejecución con un solo procesador sobre el tiempo de ejecución en n procesadores. Esto considera solo aspectos del tiempo. La siguiente métrica de desempeño sería la eficiencia. Se asocia con la idea de que n procesadores deben hacer el trabajo en una fracción 1 sobre n del tiempo que le lleva a un solo procesador. El valor de la eficiencia va a reflejar el aprovechamiento de los recursos del hardware del sistema. Es por eso que siempre va a ser menor a 1. La última métrica de desempeño que veremos aquí es la fracción serial. Va a relacionar el speedup y la eficiencia para tomar en cuenta otros factores además del tiempo y toma en consideración el hardware. Vamos a ver estas métricas ahora aplicadas a las computadoras de los integrantes de nuestro equipo. Primero que nada, debemos tomar en cuenta las características de la computadora. En mi caso, mi computadora tiene un procesador Ryzen 7 de 4 núcleos y 8 hilos. Tiene una velocidad del procesador de 2300 MHz, una memoria RAM de 8 GB y un disco SSD de 256 en donde se ejecutó el programa. En el caso de la métrica SpeedUp, el resultado fue 1.05 milisegundos. En la eficiencia, mi computadora dio un resultado de 0.26. Y para finalizar, en la fracción serial, obtuvo un resultado de 0.93. Ahora mis compañeros presentarán sus resultados. En mi caso estamos aplicando un sistema operativo Mac OS, en donde las especificaciones es que tiene un procesador Intel Core i5 de 2 núcleos y en total son 4 hilos. Tenemos que la velocidad del procesador es 1.8 GHz, la RAM es de 8 la RAM es de 8 GB, que es DDR3, que va a 1600 de frecuencia. Tenemos un disco duro HDD de 128 GB y los gráficos Intel HD de 6. Para el speedup tenemos que en la fórmula, en la parte superior, es el tiempo que se hace en un procesador entre n procesadores. Podemos ver en este caso que es 842 entre 806 y a diferencia del de Karen y el de mi compañero Jorge, pues es una diferencia pues considerable. Esto se debe a que mi procesador es una generación menos que el de ellos y al igual solo cuenta con 2 núcleos. Al final podemos ver que el speedup es de 1.004 y ya obtenido el speedup también podemos calcular la eficiencia y la fracción serial. Y hay que recalcar que mi computadora tiene 2 núcleos, por lo tanto el total serían 4 hilos, que es lo que se está ocupando aquí en las fórmulas, tanto en mi computadora como en las de mis compañeros. Ya recalcado este punto, podemos observar que teniendo el speedup podemos podemos utilizar la fórmula que nos da un total de 0.2611 y también para la fracción serial, que gracias a que ya obtenemos el speedup podemos calcularlo y nos da un total de 0.9433. Para mi computadora contamos con un procesador Intel Core i7 de 6 núcleos y 12 hilos en total. La velocidad del procesador es de 3.7 GHz. Tenemos 24 GB de RAM y un disco duro de 256 GB SSD. Para el speedup tenemos el resultado, recordemos, con 4 núcleos porque quisimos hacer la prueba lo más fidedigna posible, ya que el máximo de hilos, como pueden ver a lo largo del video, tomamos 4 como máximo, ya que era la cantidad con el que contábamos todos, ya que si lo hacíamos con 12 núcleos solamente podría haberlo hecho yo y con 8 núcleos lo podríamos haber hecho mi compañera Karen y yo, pero con 4 pudimos realizar las pruebas todos los integrantes del equipo. En speedup me dio un resultado de 0.9964 y con la eficiencia dividido entre la cantidad de hilos nos dio un resultado de 0.2491 y en la fracción serial nos dio un resultado de 1.004. En esta parte, al momento de crear las pruebas, nos dimos cuenta que no había demasiada diferencia al comparar 8 núcleos, al comparar 8 hilos con 12 hilos que tiene mi computadora. ¿Y esto por qué? A pesar de estar utilizando más hilos, donde se veían más diferencias era al utilizar un hilo y al utilizar 4 hilos, ya que al utilizar un hilo todas las operaciones estaban haciendo sobre un único hilo y al utilizar 4, pues sobre 4. Pero al momento de ya pasar de 4 hilos a 8, la diferencia no era tanta como lo era de 1 a 4. No era un comportamiento lineal, sino que se comportaba casi igual. Podría decir igual, pero no fue completamente igual, ya que a pesar, hablando de tiempo,
si el de 4 núcleos se tardaba 100 segundos, el de 8 núcleos se tardaba 101 segundos. La diferencia radicaba en que el de 4 núcleos estaba haciendo más operaciones por segundo que 8 núcleos, ya que al ser 8 núcleos se la llevaba más relajado, ya que con 4 núcleos tenía más presión porque tenía que hacer la misma cantidad de tareas y ya directamente el sistema operativo asignaba la cantidad de tareas sobre cada núcleo. Entonces, por ende, por más que le asignábamos más núcleos, no se veía tanto esta diferencia. Como al ser 4 hilos y teníamos que realizar las mismas operaciones que al ser 8 hilos, entonces el de 4 hilos tendría que esforzarse todavía más para poder terminar en el mismo tiempo que el de 8 núcleos, mientras que el de 8 núcleos, como se dividían más las tareas, trabajaba menos cada hilo. Ahí es donde radicaba la diferencia, ya que el sistema operativo, aunque tú le digas que tienes un hilo, o tienes 4, o tienes 8, o tienes 12 hilos, no va a saturar esos hilos, ya que también estás corriendo otros programas, al igual que tu ejecución en C++. Entonces no puede asignarte todo el procesamiento a tu programa y por eso es que se ve en la carga de los procesadores al utilizar 4, 8 y 12 no una gran diferencia. Vamos a comenzar con las diferencias entre los procesadores que teníamos disponibles. En este caso vamos a usar y comparar en el programa usando un hilo y llamando los métodos paralelo y secuencial, un hilo solo con paralelo y 4 hilos con paralelo. Utilizamos 1 y 4 hilos para las pruebas, ya que era el número de hilos máximo que todos teníamos en común. En este caso voy a explicar el tiempo de ejecución en el procesador Intel 5. En la prueba con un hilo paralelo y secuencial, se tomó un tiempo de 904.3 segundos. En este caso fue el tiempo que más se tardó con un solo hilo y comparando a los dos métodos o algoritmos. Después se hizo una prueba aplicando solo un hilo y llamando solo al método paralelo y se obtuvo un tiempo de 830.4 segundos. Y finalmente, para 4 hilos y en el algoritmo paralelo fueron 823.2 segundos. Este fue el procesador con más tiempo de ejecución en cualquiera de las 3 pruebas que se hicieron. Ahora compararé el tiempo de ejecución de un Intel 7 y un Ryzen 7. Estos fueron los dos procesadores que se acercaron más entre ellos, pero aún así hubo algunas diferencias un poco significativas. En el caso de Intel 7, en la prueba de un hilo paralelo y secuencial fueron 136.816 segundos. Para un hilo solo paralelo fueron 120.901 segundos. Para 4 hilos en el método paralelo fueron 121.335 segundos. El tiempo de ejecución de Ryzen 7 fue para un hilo paralelo y secuencial 208.734. Para un hilo paralelo 127.77 segundos. Y para 4 hilos en paralelo fueron 98.474. Esto se debe a las diferencias que habíamos mencionado anteriormente sobre los procesadores. Cuando Ryzen tiene más núcleos, es más eficiente y más rápido en la ejecución. Y cuando Intel tiene un solo núcleo, es mucho más eficiente y rápido que cualquier Ryzen o AMD. Y bueno, existen dos tipos de granularidad, de que es la gruesa y la fina. En nuestro código se utiliza la granularidad fina. Esto es debido a que los procesadores ejecutan instrucciones de forma que se tienen que estar comunicados entre sí. Para ello, dentro del código se tiene que resolver cada renglón de la matriz y por lo tanto se tienen que comunicar entre ellos para no realizar el mismo renglón. Es decir, se tienen que ir avanzando en las soluciones sin forma de que se vuelvan a repetir estos resultados de las instrucciones. Y es por eso que nuestra granularidad del algoritmo es la fina. Enseguida tenemos la organización de la memoria, que igual tenemos dos, que es la distribuida y compartida. En este caso, en nuestro código utiliza la arquitectura de memoria compartida debido a que OpenMP utiliza esta estructura. Hay que recordar que la memoria compartida utiliza un bloque de memoria en común en los cuales todos los procesadores tienen acceso. En el algoritmo de Gauss-Seidel se puede ver aplicado en que todos los procesadores se tienen que comunicar entre sí para llevar un orden en las instrucciones que ejecutan. Para terminar, vamos a ver las conclusiones. Primero que nada, vamos a hablar sobre la diferencia entre los algoritmos secuenciales y paralelos. Se notó una gran diferencia
cuando lo pusimos a prueba, por lo menos en el caso de nuestro algoritmo de Gauss-Seidel, la parte paralela fue mucho más eficiente y rápida, ya que al separar las tareas en los hilos se pudo ver un gran avance y mejora. En cuanto a la secuencial, no hubo mucho problema, pero realmente cambió mucho en el tiempo de ejecución. En el caso del algoritmo secuencial, se pudo ver una gran diferencia en el tiempo de ejecución, ya que en los ciclos for de nuestro algoritmo, de nuestro programa, tenía que esperar a que uno terminara para continuar con el siguiente. Esto no sucede en la programación paralela aplicada a nuestro algoritmo, porque con el pragma no wait no era necesario que se terminara el ciclo for para que comenzara otro. Entonces, en cuanto se terminaba uno, podía comenzar el otro sin tener que esperar. Esto se ha reflejado en las gráficas de los resultados obtenidos en las pruebas que hicimos. Y siguiendo el punto de mi compañera, hay que recordar también de que no siempre un algoritmo es paralelizable, porque en este caso puede volverse o puede tardar mucho más en calcular un resultado de forma paralela que de forma iterativa, lo cual, aplicado a nuestro algoritmo, no fue nuestro caso, por lo que se puede concluir de que nuestro algoritmo paralelo es mucho más eficiente que su versión iterativa. En la parte de procesadores, como pudimos observar, la relación de Intel con Ryzen no es muy buena, ya que, regresando a las gráficas, podemos ver que mientras el Intel Core i7, que es el procesador más potente en relación a los otros dos, tuvo un buen comportamiento en un hilo con 136 segundos, pero el Ryzen, que a pesar de tener menos núcleos y menos hilos, con 4 hilos se comportó muchísimo mejor que los 4 hilos del procesador Intel Core i7. Con esto podemos concluir que si tú quieres comprar un nuevo procesador y lo que te interesa es tener muchos procesos, muchos hilos al mismo tiempo, lo que te recomendamos con base en todo lo que pudimos observar es que compres un Ryzen. A pesar de que el procesador Ryzen 7 es inclusive inferior a nivel de núcleos y procesos y a nivel de tarjeta gráfica de disco duro y en general peor en todo, tenía todo para perder y aún así salió ganador en 4 hilos, a diferencia del Intel Core i7 que teniendo mayor número de núcleos y mayor número de hilos salió perdedor a comparación con el Ryzen. Concluimos que es mejor comprar un Ryzen aunque tengan peores características que un procesador Intel Core i7, ya que el Intel Core i7 contando con 6 núcleos y 12 hilos a comparación del Ryzen 7 que contando con 4 núcleos y 8 hilos se comportó de una mejor manera que el Intel Core i7. Por ello es que concluimos que para multiprocesos y operaciones multihilo es mejor un procesador AMD de Ryzen que un Intel.